A iniciar una nueva serie de predicaciones que se llama Sanidad y Restauración Integral, y dentro de Sanidad y Restauración Integral vamos a hablar de varias cosas. Vamos a hablar del perdón, vamos a hablar de cómo perdonar y asuntos bíblicos que tienen que ver con la sanidad y con la restauración. Entonces, el primer tema que vamos a ver hoy, la primera predicación del día de hoy, se llama un perdón genuino. Vamos a hablar acerca de cómo debemos de perdonar, porque creo que todos los que estamos aquí tenemos que perdonar a alguien. Y entonces vamos a ver qué dice la Biblia acerca del perdón. Para eso le voy a pedir que vaya buscando ahí Génesis capítulo 45. Génesis capítulo 45. Y vamos a analizar del versículo 1 al versículo 11. Génesis capítulo 45, del versículo 1 al versículo 11. Nos vamos a basar en esta historia de que muchos conocemos, de un personaje bíblico muy conocido que es José el soñador, le dicen algunos más. Pero bueno, dice la palabra del Señor así. Yo voy a leer el versículo número 1. Ustedes leen el versículo número 2 y nos unimos juntos en el versículo número 11. ¿Ya lo tienen? Génesis capítulo 45. Dice así, mire. José ya no pudo controlarse delante de sus servidores, así que ordenó que salgan todos de mi presencia. Y ninguno de ellos quedó con él cuando se dio a conocer a sus hermanos. Ustedes el 2, por favor, juntos. Yo soy José, les declaró a sus hermanos, ¿vive todavía mi padre? Pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle. Pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Ya no van 2 años de hambre en la tierra y aún quedan 5 que no se podrá pagar. El 7. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Así pues, Dios tiene pendiente de nosotros de Faraón. Y juntos, el 11. Amén. Gracias, Señor, te doy por este tiempo. Gracias te doy porque nos permites estar aquí juntos, Señor, en esta misión cristiana bautista Belén, Señor. Gracias te damos, Señor, porque hoy podemos iniciar una nueva serie de predicaciones, Señor. Te pido, Padre, que tú quites cualquier distracción que haya en nuestra mente, Señor, que tú quites cualquier situación que impida que nosotros podamos poner atención a lo que tú nos quieres decir, Señor. No se trata de hablar, Padre, de conocimiento humano, no se trata de hablar, Señor, de una religión, Señor, sino se trata, Padre, de aprender lo que tú nos has dejado escrito en tu palabra, Señor. Te ruego por los hermanos que aún faltan por llegar, Señor, tráelos con bien, apresura sus pasos, Señor, y por si no han de venir, Señor, tú conoces cuáles son sus motivos, Señor. Y gracias te doy por cada uno de los que hoy estamos aquí, porque tú, Señor, tienes un plan, Padre. No nos trajiste por coincidencia, no nos trajiste, Padre, porque no hubiese nada que hacer, Señor, sino nos tienes hoy aquí porque quieres, Padre, que estemos aquí. Limpia mi corazón, Padre, que esta sea palabra tuya, Señor, y que refresque nuestra mente, nuestras almas, Padre. Todo esto te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Miren, sin duda alguna, hay muchas cosas que son difíciles para hacer para los seres humanos. Muy, muy difíciles. Pero una de las cosas más difíciles que usted y yo tenemos que hacer es perdonar. Sin duda alguna, el perdón es algo muy complicado. Si de por sí pedir perdón es complicado, también el que nosotros otorguemos nuestro perdón no es cosa fácil.
Porque el perdón no es algo que usted y yo podamos ir aquí a la tiendita de la esquina y podamos comprar una botella y decirle, oiga, deme 1 litro de perdón, deme 1 kilo de perdón. El perdón no se maneja así. El perdón no es algo que usted y yo podamos comprar. Es por eso que sin duda alguna tenemos que aprender a perdonar. Déjeme decirle algo. La Biblia nos enseña que Dios quiere discípulos. En la Biblia se hace referencia más de 300 veces a la palabra discípulos y solamente 2 veces a la palabra creyentes. ¿Y por qué le estoy diciendo esto, mis queridos hermanos? Porque todas las personas creen en Jesús. Vaya, hasta el diablo cree en Jesús. Y precisamente un discípulo marca la diferencia, porque un discípulo es aquel que está dispuesto a perdonar y no de labios para afuera, no como el humanismo nos enseña, sino que necesitamos perdonar como la Biblia nos enseña a perdonar, tal como Cristo Jesús nos perdonó a usted y a mí. Y bueno, antes que nada quiero ponerle un poquito en antecedente de lo que vamos a ver el día de hoy. Le digo yo en el contexto bíblico. ¿Cuál es el contexto bíblico? Bueno, le quiero contar un poquito de la vida de José. A lo mejor usted ya lo escuchó. José fue un personaje bíblico del que acabamos de leer. Cuando estamos en este texto, José ya se encuentra en Egipto. Muchos años antes, José había sido vendido por sus propios hermanos, después que lo habían intentado matar. Pasa una caravana de compradores de esclavos y entonces a uno de los hermanos de José se le hace fácil venderlo. José era el penúltimo de los 12 hijos de un hombre llamado Jacob. Digamos que era como que el consentido de papá y de mamá. Tanto es así que le regalan una túnica bien diferente a todos los demás hermanos, una túnica de colores. Digamos que era el niño de papi y mami. Y entonces esa situación lo lleva a que sus hermanos tengan envidia hacia él, lo maltratan, no lo ven bien y bueno, como les dije, abusan de él y hasta lo quieren matar. Pero como no lo pueden matar, entonces lo venden como esclavo. Una bonita familia, ¿no? De esas que no hay por estos lugares. Y este es el mismo José que después cae en prisión por un asunto que él no cometió. La esposa de un hombre llamado Potifar, donde él trabajaba, lo acusa de querer abusar de ella. Entonces José sale corriendo, lo meten a la cárcel y bueno, pasa un montón de situaciones complicadas. José va acumulando sin duda alguna una gran cantidad de heridas, todas ellas causadas directa e indirectamente por lo que sus hermanos habían hecho años atrás. Mire, José sin duda alguna tenía muchas razones y situaciones que tenía que perdonar. Y valdría la pena que esta mañana usted ahí donde está se preguntara, ¿tengo algo por lo que tengo que perdonar a alguien? ¿Estoy cargando alguna situación que tengo que perdonar? Mire, si nosotros buscamos la definición de la palabra perdón, encontramos que el perdón es la acción por la que una persona llamada el perdonante que estima haber sufrido una ofensa, fíjese, decide, no le dan ganas, decide a petición del ofensor o sin que el ofensor lo haga, no sentir resentimiento hacia quien lo ofendió o hacer cesar su ira e indignación contra quien lo ofendió, renunciando eventualmente a vengarse o a reclamar un justo castigo o restitución, optando por no tener en cuenta dicha ofensa en el futuro. Así como nuestras esposas nos perdonan cuando nos equivocamos, se les olvida. Si analizamos esta definición y regresamos a la porción bíblica que acabamos de leer, algo usted y yo podemos aprender, queridos oyentes, queridos hermanos. Y aquí, ya cuando regresamos al capítulo 45, las cosas ya cambiaron. José, muchos años después, se encontraba ya como el segundo al mando de la poderosa nación egipcia, después del faraón, lo que lo lleva a ser el encargado de distribuir los alimentos en medio de una gran hambruna en toda la zona, que incluso afecta a donde los hermanos de José se habían quedado a vivir. José tenía una gran oportunidad en este versículo, en estos capítulos que acabamos de leer, de poder vengarse de sus hermanos, de no perdonarlos. También tenía una oportunidad de dar un perdón genuino a quienes lo habían ofendido años antes.
Y este día, en base a lo que acabamos de leer, quiero compartir con usted 4 características, hermanos, queridos oyentes, 4 características de un perdón genuino. La primera de ellas, mis queridos hermanos, la primera de ellas es que un perdón genuino es discreto. Un perdón genuino es discreto. Versículo 1 al versículo 3 en la palabra nos enseña eso. ¿Y qué quiero decir con que un perdón genuino es un perdón discreto? Bueno, mire, regresamos a la historia bíblica, vemos a que José ahí, en ese capítulo, se da a conocer a sus hermanos. Si usted lee capítulos antes, ahí se lo dejo de tarea, José hace toda una situación para poder quedarse a solas con sus hermanos. Entonces tiene la oportunidad, pero los hermanos de José hasta ese momento no sabían que él era, quién estaba ahí. Entonces José descubre su identidad y está frente a frente a quienes le habían hecho mucho daño en el pasado. Estaba frente a frente a quienes lo habían traicionado años atrás. ¿Se puede imaginar los sentimientos de José? ¿Cómo se siente usted cuando ve a la persona que lo ofendió? ¿No es agradable? ¿O a poco le da a usted gusto ver a esa persona? Que a lo mejor le hizo alguna ofensa, que le faltó el respeto. No lo quiero ni ver. No lo quiero ni ver, ¿no? Pintamos nuestra raya, mejor que se vaya por ahí. Ahora, pregúntense también, ¿qué sentirían los hermanos en ese momento? Porque ahí en ese punto los hermanos de José habían ido a pedir ayuda porque estaban pasando por hambre. Y José era el único autorizado que les podía otorgar dicha ayuda. ¿Se imagina cómo se sentirían esas personas, esos hermanos, cuando vieron que su futuro inmediato estaba en las manos de aquella persona a quien habían maltratado, a quien habían dañado, a quien habían traicionado años atrás? Pregúntese usted ahí, querido oyente, querido hermano, ¿quién le ha hecho a usted daño? ¿Qué o cuál situación merece que usted perdone genuinamente? Que usted perdone ahí en la discreción. ¿A quién necesita perdonar? Cuando yo leo esto, veo cómo José tenía la oportunidad de poner en evidencia a sus traidores hermanos, de gritarles en su cara lo que habían hecho años atrás, de reaccionar como tal vez muchos de nosotros reaccionaríamos, echándoles en cara su actuar. A lo mejor yo le hubiera dicho, hey, miren, aquí están. Estos sinvergüenzas fueron los que me vendieron años atrás. Se decían mis hermanos, mi propia sangre, y me traicionaron. Y ahora, ¿qué creen? Aquí están. Me están pidiendo ayuda. Mírenlos cómo lo están haciendo. Pero miren cómo yo los voy a perdonar porque soy mejor que ellos. Para que ellos aprendan que soy diferente. ¿Sí me explico? José tenía esa oportunidad de hacerlo. ¿Reaccionó así, hermanos? ¿La Biblia nos dice que él reaccionó así? No, a mí me maravilla el hecho de que José pidiese a todos los que estaban ahí junto a él que salieran de la sala, que se alejaran. Y esto está interesante porque habla de un hombre, de José, que sabía perfectamente que no tenía que humillar, que no tenía que ser como ellos, que no tenía que pagar mal por mal. Y esta acción nos habla, queridos oyentes, de un José que entendía perfectamente que si Dios era capaz de perdonar, entonces él tenía que hacerlo también, por muy difícil que esto fuera. ¿Era una situación difícil? ¿Sus hermanos se merecían el perdón? Claro que no, era una situación en la que estos sinvergüenzas iban a pedir ayuda a alguien a quien habían intentado matar. No es cosa sencilla lo que le estoy diciendo. Lo habían intentado matar y como no lo mataron, lo vendieron. O sea, era una situación complicada. Pero entonces José reacciona muy diferente a como sus hermanos lo esperaban. Y escúchame aquí, querido oyente, porque esta es la primera característica de un perdón genuino, que se da, que se otorga discretamente. No necesitamos gritar, oye, miren todos cómo estoy perdonando a quienes nos ofendieron, a quien me ofendió, cómo estoy perdonando a quienes hace algunos años me vendieron, los perdono a pesar de sus acciones. Miren cómo soy mejor persona que ellos. Un perdón genuino, un perdón bíblico no es así. Un verdadero perdón solamente tiene de testigos a usted, a su ofensor y a Dios. Porque de esa manera se exalta el nombre de quien nos creó. Yo no sé cómo llegue usted este día a este lugar. Lo que sí sé es que llegó, no por una casualidad. Y no sé qué es lo que venga cargando.
esta mañana, pero lo que sí sé y de lo que estoy seguro es que Dios no quiere que usted siga cargando esa situación que no ha sido capaz de superar. Dios quiere que usted aprenda a perdonar bíblicamente, correctamente. Si alguien ha cometido una falta en contra de usted, si está en ese proceso en el que a lo mejor tiene que perdonar a alguien, sígame en lo que le voy a decir. Si está en ese proceso de otorgarle el perdón, no lo divulgue, no lo publique, no vaya corriendo con el compadre, con la comadre y no le cuente lo que le pasó. Mantenga ese asunto entre usted, quien lo ofendió, y Dios. Porque mucha gente suele divulgar el hecho. ¿No le ha pasado eso? Es que me dijeron esto y es que me hicieron esto. Y resulta que tiene como 45 personas que ya saben el asunto y todo le aplican lo que debería de hacer. Esto no es lo correcto. Usted y yo debemos de ser más como José, que a pesar de que tenía la oportunidad de ventanear, de poner en evidencia lo que sus hermanos habían hecho hace muchos años, lo mantuvo entre él, sus hermanos y Dios. ¿Por qué es importante esto, hermanos? Porque el que usted haga esto discretamente va a permitir que las dos partes se abran completamente, abriendo los sentimientos, y eso es muy importante. ¿Sabe por qué? Porque la naturaleza humana nos lleva a reaccionar muy extrañamente cuando somos ofendidos. ¿Por qué? ¿Qué hacemos? Tapamos nuestras emociones. No queremos expresar que alguien nos hizo daño. No queremos aceptar que usted y yo somos vulnerables. Y más quienes vivimos aquí en México como varones, cuando hemos recibido daño, porque déjeme decirle que a los hombres también nos hacen daño. Los hombres también nos ofenden, pero ¿solemos decirlo? No. ¿Por qué? Porque no podemos mostrarnos vulnerables. Porque nos han acostumbrado a que el hombre mexicano, ¿cómo es? Es fuerte, macho, ¿no? Entonces no podemos mostrar que somos vulnerables. Pero déjeme decirle que la Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos enseña que debemos de permitir que el Señor cubra esa vulnerabilidad. Mire, regresamos a la historia bíblica en el momento en el que José está en lo secreto con sus hermanos, ahí en esa discreción. Vemos en la Biblia que él se abre e incluso llora, tanto llora que hasta la gente que está afuera se da cuenta de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque está sacando todo ese dolor. No se quedó con nada de resentimiento porque por mucho tiempo había estado ahí guardado. José manda que todos se salgan del cuarto y aunque sus sollozos se escuchan más allá de los límites del lugar donde ellos estaban, la acción le permite mantener ese círculo familiar, que lo que había pasado años atrás solamente quedó ahí en familia. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude a tener la capacidad a través de su Espíritu Santo de poder perdonar a quienes nos ofenden. ¿Es difícil? Claro que sí. Dice un versículo en Mateo que es fácil amar a quienes nos aman. Es fácil ayudar a quienes nos ayudan. Pero perdonar a nuestros enemigos es muy complicado, pero Jesús nos lleva a hacerlo. Debemos de creer en el poder de Cristo Jesús. Porque un perdón genuino nos va a liberar de sembrar una semilla de rencor en nuestro corazón, que es lo que pasa cuando usted y yo no perdonamos, nos amargamos y somos rencorosos con las personas. Ese es el primer punto, que un perdón genuino es discreto. El segundo punto es, y lo encontramos en el versículo 4, que un perdón genuino más que olvidar, supera. Más que olvidar, supera. No sé si alguna vez has escuchado esto. Dice, yo alguna vez lo leí cuando tenía mi Facebook, que el que ama perdona y el que perdona olvida. Y se oye muy bonita la frase, tanto es que estaba en ese muro de Facebook, así con una foto bien bonita y toda la cosa. Pero si somos más analíticos, vamos a darnos cuenta que esta frase no está cercana a lo que dice la Biblia que debe de ser un perdón genuino. ¿Sabe por qué? Porque el perdón no se trata de olvidar. ¿Por qué? Si usted busca la palabra olvidar en un diccionario, se va a dar cuenta que olvidar es una acción involuntaria que consiste en dejar de recordar o de guardar en la memoria información adquirida o situaciones vividas. ¿Qué significa esto? Que el olvido es una acción involuntaria, o sea, que es algo que usted no quería hacer,
algo que sucedió sin su intención, pero tuvo que hacer. Entonces no podemos considerar que un perdón genuino es aquel que olvida. Incluso el perdón que Jesús nos dio en una cruz no fue a raíz de que el Señor se haya olvidado de lo que nosotros hicimos. La realidad es que el Señor fue a una cruz porque Él quiso ir a esa cruz para salvarlo a usted y a mí. El perdón de Jesús hacia nosotros fue motivado, fue analizado y fue decidido por amor a usted y a mí, a todos nosotros. Por lo tanto, la Biblia nos enseña que para que exista un perdón genuino, tenemos más que olvidar la situación que nos hicieron, tenemos que superarla. Olvidar es un sinónimo de que nada pasó, que todo está bien, todo lo que sucedió no me ha dañado. Fingir muchas veces que no me lastimaron, que no he sufrido a raíz de lo que me hicieron. Regresamos al versículo 4, mire cómo dice ahí. José le dice a sus hermanos, vengan, acérquense. Yo soy José, el hermano que ustedes vendieron como esclavos. ¿Se da cuenta? José nunca se le olvidó lo que le habían hecho. José les pudo decir, yo soy José, su hermano. No, les dice, yo soy José, el hermano que ustedes vendieron como esclavos. José no lo olvidó, no minimizó, no enterró, no justificó lo que sus hermanos habían hecho. Y quiero que me siga aquí, porque perdón no es olvidar lo que a usted y a mí nos hicieron. Porque nosotros no vamos a poder perdonar genuinamente si solo decimos, ya se me olvidó, borrón y cuenta nueva. A lo mejor usted diga, es que mi papá me hizo daño porque su papá lo dañó a él. Y a lo mejor sea cierto eso, pero estamos con ello justificando el daño que recibimos. O decimos, sí, pero lo que me hicieron no fue para tanto. Yo soy muy fuerte, las cosas se me resbalan, no pasa nada. Solemos justificar, solemos minimizar. ¿Y por qué hacemos esto? Bueno, porque es más fácil minimizar el problema que enfrentar el problema. En este caso, el problema de perdonar a las personas que nos hicieron daño. Muchas personas, cuando son ofendidas, tratan de olvidar ese dolor causado por dicha acción. Y eso lo único que genera es una raíz enorme de amargura. Mire, mucha de la frustración que la gente carga hoy en día se debe a situaciones que no han sido capaces de perdonar. Por eso la gente anda amargada, por eso la gente anda triste, por eso la gente anda enojada, porque hay situaciones que no han podido perdonar, que se niegan a perdonar. Y no bajo los estándares que nos enseña allá afuera, sino bajo los estándares bíblicos, bajo los estándares que Dios nos enseña. Y a lo mejor no sea este su caso, pero hay muchas personas que andan amargadas por la vida, resentidas, enojadas, tristes, buscando ya no quién se la hizo, sino quién se la pague. Y todo porque no han perdonado. Hoy es tiempo, esta mañana, de que usted aprenda a perdonar genuinamente. Mire, Proverbios 17:9 dice que cuando se perdona una falta, el amor florece. Pero mantenerla presente separa incluso a los amigos más íntimos. La Biblia nos hace un llamado en ese versículo a perdonar genuinamente, no olvidando, sino superando lo que nos hicieron. Porque al hacerlo no solamente cortaremos esa raíz de amargura, sino que el amor que Jesús nos enseña va a resplandecer en nuestra vida, llevándonos a perdonar genuinamente y así poder disfrutar de una verdadera sanidad que solamente Cristo nos puede dar. Mire, el perdón inicia cuando usted reconoce, cuando yo reconozco que he sido dañado, porque ese es un primer paso, reconocer que me hicieron daño, que me lastimaron, que me afectaron. Y cuando soy capaz de hacer eso, entonces más que olvidar, decido perdonar a quien me hizo daño a pesar de lo que me hizo. ¿Esto es fácil? Claro que no, querido oyente. ¿Lo podemos hacer por nosotros mismos? Muy difícil. Solamente es a través de Dios, a través de lo que hizo Jesús en una cruz, que nosotros podemos sacar ese dolor que venimos cargando desde hace mucho tiempo. Déjeme decirle que Dios nos ha llamado a ser libres en todos los aspectos de nuestra vida. Es por eso que Cristo Jesús murió en una cruz por cada uno de nosotros, para libertarnos de la esclavitud del pecado, del dolor de pecado, a través de su perdón.
Y cuando Cristo está en nuestro corazón, debemos o deberíamos de ser capaces de perdonar y de pedir perdón, que esa va a ser otra predicación en domingos más adelante. Porque haciendo esto estamos dejando que el Espíritu Santo actúe en el lugar donde existe nuestro orgullo. Entonces, un perdón genuino, primero que nada, se otorga discretamente. Segundo, más que olvidar, supera. Y tercero, lo encontramos en el versículo 5 y en el versículo 8. Este está bien hermoso, bien sustancioso. Un perdón genuino no busca venganza, busca restauración. Podemos leer lo que José les dice a sus hermanos en el versículo 5. Se los leo en la Nueva Traducción Viviente. Pero no se inquieten ni se enojen. Fíjense cómo les dice José. Qué maravilla vemos aquí, hermanos. Y espero que me siga siguiendo. Dice, no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. ¿Se da cuenta cómo José no les reprocha a sus hermanos el hecho que lo hayan vendido? José lo podía hacer. Estaba con todas las herramientas, incluso de mandar que viniera la Guardia Real y que se los llevaran al calabozo y les metieran unos 5 o 6 tablazos. A lo mejor usted no hubiera actuado así, ¿verdad? Espero ser yo el único loco. Pero pudo haber actuado José así. No, José les dice, no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos. Nos damos cuenta cómo José los ama a pesar de lo que le hicieron. Tranquilos, no se enojen por lo que me hicieron. Y sabe, de eso se trata un perdón genuino, queridos hermanos, de no buscar venganza. El perdón, fíjese, el perdón, hermanos, es cancelar la deuda que alguien tiene conmigo. Si a alguien le presté dinero y no me paga, ¿cómo le cancelo la deuda? Pues diciéndole, ya no me pagues, cancelo la deuda, ya no me debes nada. Perdonar es también cancelar toda oportunidad de venganza en contra de quien me ofendió. Mire, José estaba perdonando, José estaba cancelando la deuda, estaba cancelando toda oportunidad de venganza. José pudo por un lado soltar la deuda, pero por otro lado les dijo, ahora sí, canijos, los perdono, pero van a sentir tantito el rigor, que se van a sentir un poquito de lo mucho que ustedes me hicieron sufrir. Muchas veces así reaccionamos. No sé si a usted le ha sucedido, pero a mí muchas veces me ha pasado. Cuando vamos, por ejemplo, en la calle y vemos a alguien que nos ofendió, ¿qué hacemos? Bueno, a lo mejor ya lo perdonamos, ¿no? Pero lo vemos y a lo mejor decimos, su mecha, ¿cómo no pisa una popó de perro, no? ¿Cómo no se pega en el dedo chiquito del pie todas las mañanas por toda la eternidad para que sienta un poquito de lo que me hizo? Queremos que la persona sufra. Y si nos saluda, pues si le va bien, a lo mejor le contestamos. Si no, le damos la vuelta. Queremos que nuestros ofensores sientan feo por todo lo que nos hicieron. O a lo mejor tenemos ahí una fantasía de venganza, que le pase esto, lo que le decía hace ratito. Esa mañana Dios nos está diciendo que debemos de soltar esas deudas que tenemos pendientes en cuanto a perdonar a quienes nos han ofendido. Tenemos que aprender a perdonar genuinamente. Y una característica de un perdón genuino es que no busca la venganza, sino que busca la restauración. Por eso, querido oyente, usted y yo necesitamos pertenecer a una iglesia que perdone a las personas. Porque esa es la verdadera característica de una iglesia, que sabe perdonar. Entonces, José suelta todo ese deseo de venganza. Josué suelta todo lo que tiene ahí, cancela esa deuda, cancela la oportunidad de venganza y sigue adelante. Dios les dice más adelante José a sus hermanos, Dios fue quien me envió a este lugar a fin de preservarles la vida, y les da toda la explicación del por qué permitió que pasara por esto. Esto es maravilloso. ¿Sabe por qué? Porque José está reconociendo que todo lo que él vivió años atrás, todo lo que sufrió, incluso las ofensas, era con un propósito. Cuando usted pasa por ofensas, mis queridos oyentes, es con un propósito. Usted está en este punto de su vida con un propósito que Dios tiene para usted. El propósito de José era llegar a gobernar después del faraón. En su momento él no entendió cómo iba a llegar a cumplir Dios ese propósito. Pero después de que José pasó en la presencia, tiempo en la presencia de Dios, él lo pudo entender. ¿Cómo va usted a poder ganar fuerzas y entender lo que está pasando? Pasando tiempo en la presencia de Dios, leyendo la palabra, orando.
Cuando somos capaces de reconocer que Dios está involucrado en nuestras situaciones, somos capaces de buscar esa restauración para nosotros, para nuestra relación con esa persona que nos ofendió. Esto no significa que Dios quería que nos ofendieran, no va por ahí el asunto. Dios no quería que usted sufriera, mas sin embargo sí lo permitió. Y la Biblia nos enseña que a los hijos de Dios todas las cosas que suceden son para bien de nuestra vida. Cuando Dios habla, lo hace en medio de cualquier circunstancia, y lo vemos en esta historia, porque José no busca vengarse, sino que permite que haya una restauración en su familia. Él dice a sus hermanos: Dios usó lo que ustedes me hicieron para que yo llegara a ser lo que soy. ¿Se da cuenta? Dios permitió que ustedes me vendieran y que me intentaran matar antes, para que yo llegara a ser lo que soy. No se quede usted atrapado, querido oyente, en la situación que ha vivido, porque quizás a través de ese daño que usted ha pasado, Dios quiere usarlo para llevarlo a cumplir su voluntad. Pero sabe, si usted no perdona, si usted sigue viviendo metido en ese dolor, usted no va a poder ver las maravillas que Dios tiene para su vida. Sin embargo, si usted perdona, Dios lo va a ayudar a levantarse y a cumplir con el propósito para su vida, porque solamente el que aprende a perdonar, el que aprende a soltar, el que aprende a bendecir a quien lo ha lastimado, es una persona que puede decirse verdaderamente seguidora de Jesús y es capaz de impactar a muchas personas y ser como Jesús quiere que seamos. Esta mañana aprendamos a perdonar genuinamente, no olvidando que tiene que ser discreto, no olvidando que más que olvidar supera, no olvidando que más que buscar venganza busca restauración. Y finalmente encontramos una última característica de un perdón genuino en el versículo 9 y 11. ¿Cuál es esta? Que un perdón genuino bendice al ofensor. Interesante, ¿no? O sea, todavía tengo que bendecirlos, todavía bendecimos al ofensor. Romanos 12, 19 al 21. ¿Quién me lo busca, por favor? Romanos 12, 19 al 21. ¿Qué es lo que dice? 2 versículos ahí, para que se me despierte antes de que se me duerma. Romanos 12, 19, 21. ¿Qué dice? Hermanos, no se tomen la justicia por su cuenta. Dejen que sea Dios quien castigue. Como dice la Escritura, ni es la venganza. Yo daré lo que se merece, dice el Señor. Y añade: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Así le sacarás los colores a la cara. No te dejes vencer por el mal, más bien derrota al mal con el bien. ¿Se da cuenta, hermanos, cómo tenemos que tratar a quienes nos ofenden, a quienes son nuestros enemigos? Señor Jesús nos manda a que les demos bendición. Precisamente eso es lo que nos enseña en el versículo 9 y 11 de lo que acabamos de leer, Romanos 12, 19, 21. La Biblia nos enseña que José no solamente perdona genuinamente a sus hermanos, llevando a cabo las características que vimos ahí en el versículo 9 y 11, sino que les dice, y regresamos a la historia, que regresen a la casa de su papá, que se traigan a toda su familia, porque van a vivir en una región cerca de él, con sus hijos, sus nietos y con todas sus ovejas, todas sus posesiones. José les va a proveer el alimento, porque cuando todavía quedaban 5 años más de hambre, él iba a estar al pendiente de ellos. Cuando nosotros perdonamos genuinamente, tenemos que pedirle a nuestro Dios que bendiga a nuestros ofensores, que haya prosperidad a su vida, que les vaya bien. Y puede ser que a lo mejor en este momento usted diga, pero ¿cómo? O sea, ¿de qué se trata? ¿Por qué? Porque nuestra carne no quiere soltar el dolor. Porque estamos más acostumbrados, fíjese, la humanidad está más acostumbrada al odio, al rencor, a la venganza, al dolor, que a la restauración, que a la bendición. Pero sabe, este día Jesús quiere hacer de usted una persona totalmente libre y plena. Deje que el Espíritu Santo trabaje en usted. Sin duda alguna, el perdonar no es nada fácil y necesitamos la guía y ayuda del Espíritu Santo, porque siempre vamos a tener que perdonar, siempre, toda la vida, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros papás, a nuestros hijos, a quien sea, siempre vamos a tener que perdonar. Nos vamos a encontrar con que tenemos que dar ese perdón que le vamos a dar a alguien que nos lo pide.
Alguien que se arrepiente genuinamente y que no está siendo solamente amable y que nos pide perdón. Alguien que cambia realmente. A eso se refiere Jesús cuando dice en Lucas 17, si tu hermano peca contra ti, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Pero también, queridos oyentes, vamos a tener que perdonar a aquellas personas que digamos que ese perdón es un poquito más difícil. El perdón que le tenemos que dar a alguien que no se ha arrepentido de lo que nos ha hecho, que no cambia, sino que nos sigue causando problemas y problemas. Y a eso se refiere en Mateo 6, 14, 15, cuando dice la palabra del Señor que si nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden, Dios nos perdonará. Pero si no perdonamos, Dios no nos perdonará nuestras ofensas. Jesús aclara en Mateo 18 que si alguien prosigue pecando contra ti, tú debes de seguir perdonándolo. ¿Cuántas veces? 70 veces 7. O sea, siempre. Y todavía, mis queridos oyentes, hay otro perdón más difícil. Ese perdón que se le tenemos que dar a alguien que no solamente no nos lo pide, a alguien que no solamente no cambia, sino que no lo merece. Y que ni siquiera piensa que necesita nuestro perdón. Y sabe, eso fue lo que hizo Jesús en Lucas 23 cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En todos estos casos nosotros, no ellos, nosotros quienes ya conocemos de la palabra, tenemos la responsabilidad, y fíjese lo que le voy a decir, no es opción, no es si queremos o no queremos, no es si me siento bien, no es si amanecí de buen humor, no es si hoy lo vi en un muro de Facebook y eso me inspiró, no. Nosotros tenemos la obligación, la responsabilidad de perdonar, y no solamente de perdonar, sino de pedir bendición a todos aquellos que nos han ofendido. Por eso le dije, Dios no quiere creyentes. Creyentes hasta el diablo cree. Dios quiere discípulos. Y un discípulo de Cristo es capaz de perdonar, aunque las personas no se lo merezcan. Porque recuerda que su Señor, nuestro Dios, nos perdonó en una cruz, aunque usted y yo no lo merecíamos. Mire, el hombre es vengativo por naturaleza. Ahora me la hiciste, ahora me la pagas. Ojo por ojo, diente por diente. Pero debemos de recordar, mis queridos oyentes, mis queridos hermanos, que en medio de las situaciones que están golpeando nuestra vida, nuestra ciudad, usted y yo estamos siendo llamados a ser diferentes, a ser personas distintas, a ser luz, a ser sal, a que con nuestras acciones influyamos en la vida de las personas a su alrededor. Mire, ahorita se vienen las campañas políticas bien emocionantes. Ningún partido político va a cambiar a la ciudadanía. No tienen ese poder. Cristo sí. Cristo tiene el poder de cambiar las vidas, pero debemos de poder disfrutarlo y dejarnos ser ese instrumento de bendición para las personas que están a nuestro alrededor, incluso para las personas que nos han ofendido. Y voy terminando con esto. Mire, José fue el instrumento de bendición para sus hermanos. Ahora eran tipos que no se merecían ese perdón. Y quiero hacer hincapié en esto, hermanos, porque muchas veces nosotros pensamos que somos merecedores de todo. La realidad es que no, la humanidad no merece nada. Estamos vivos por la gracia y misericordia del Señor. Entonces, José ahí está mostrándole a sus hermanos el mismo amor que Cristo nos ha mostrado a usted y a mí. Lo hemos rechazado, lo hemos dejado de lado por situaciones vanas, lo hemos dejado de seguir, lo dejamos, lo conocemos y nos vamos, dice la palabra del Señor, como el pueblo de Israel, en pos de otros dioses. Nos vamos a buscar que el dinero, nos vamos a buscar que la fama, nos olvidamos del Señor, nos va mal, lo vendemos y al rato que está otra vez nuestro Señor esperándonos y diciéndonos, te voy a perdonar, órale. Va de nuevo, te voy a restituir, vas a vivir junto a mí, te voy a alimentar todos los días que hacen falta. Debemos de aprender a ser como José, mis queridos oyentes, a perdonar a nuestros ofensores. Termino con esto, mire, les cuento una pequeña historia. Había un rey en Francia llamado Luis XII, tenía muchísimos enemigos antes de que él ascendiera al trono. Entonces, cuando ya es hecho rey, mandó a que se formara una lista de todos sus enemigos y perseguidores. Y entonces los capturó. Pero antes de capturarlos, marcó enfrente de cada nombre una gran cruz negra. Así puso el nombre, ¿no? Jesús, una cruz negra.
Alberto, mi enemigo, una cruz negra. No es que sean mis enemigos, pero les estoy dando el ejemplo. Así los puso en todos les fue poniendo una cruz negra. Entonces, antes de que los capturara, les quería dar una pequeña lección ahí. Entonces, sus enemigos, algunos de ellos empezaron a huir porque se dieron cuenta y les llegó a sus oídos que el rey ya estaba haciendo una lista con sus nombres y una cruz negra. Pero entonces el rey, cuando los iba capturando, en vez de lastimarlos, platicaba con ellos y les decía: yo marqué tu nombre junto a una cruz negra porque recordé que Cristo había muerto en una cruz por mí. Y entonces esa cruz negra me hizo recordar que así como Cristo murió en una cruz por mí y me perdonó, yo tenía que perdonar a mis enemigos. Entonces él se esforzó por seguir el ejemplo de aquel que en una cruz oró por sus asesinos, exclamando: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Este rey comprendió que no podía decirse seguidor de Jesús si no aprendía a perdonar. Lo mismo, queridos, pasa para usted y para mí. Ser un seguidor de Jesús no se trata de seguir dogmas, de caminar para X o Y lugar, no se trata de hacer, que hagamos, no, sino se trata de ser. Tenemos que ser verdaderos discípulos y hoy la Biblia nos desafía a algo bien importante: a perdonar, porque sin duda alguna el perdón cuesta, es difícil darlo. Que esta mañana cada uno de nosotros identifique, primero que nada, lo que hemos hecho para ofender a Dios y reconozcamos cuánto le costó a Jesús perdonarnos su muerte. Nosotros no le debíamos nada de dinero al Señor, le debíamos una vida completa de desobediencia y absoluta, y aún lo seguimos haciendo, pero el Señor es rico en misericordia y a pesar de nuestros errores, de nuestras fallas, si existe arrepentimiento, Dios es presto para perdonarnos. Por lo tanto, es tiempo que así como Dios nos perdonó, usted y yo, todos los que estamos aquí, seamos capaces de perdonar genuinamente a todas las personas que nos han ofendido, aunque no se lo merezcan. Mi invitación esta mañana es para que de una vez por todas reconozca usted que necesita ser perdonado primero por Dios, perdonado de todas esas situaciones que lo han separado de Él, que venga a su presencia y le pida que Él tome el control de su vida, ya que al hacerlo usted tendrá la plena capacidad de perdonar. Porque el perdón genuino inicia cuando reconocemos a Cristo como único y suficiente Salvador. Y también quiero invitarlo a que reconozca que usted necesita perdonar a su esposo, a su esposa, a sus padres o a algún familiar, qué sé yo. Póngale nombre a quien usted deba de perdonar. Y piense que lo debe de perdonar tal como Dios lo ha perdonado a usted. Póngase de pie, vamos a terminar con una oración. Quiero ponernos en las manos del Señor para terminar esta mañana y decirle: Señor, gracias te doy por este tiempo. Gracias te doy, Señor, porque tú nos enseñas esta mañana, Padre, que tenemos que perdonar, Señor. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que no es fácil perdonar a quienes nos ofenden, Señor. Mas, sin embargo, si nos llamamos tus hijos, Señor, tenemos que perdonar, Señor. Desde las ofensas más pequeñas hasta las ofensas más grandes, Señor, y duras, tú nos llamas a que perdonemos, Señor. Gracias te doy por lo que tú estás haciendo en Villaldama. Gracias te doy por la vida de cada uno de los que hoy estamos aquí, Señor. Y te rogamos, Señor, que si reconocemos esta mañana que hay alguien a quien debemos de perdonar ahí en nuestro lugar donde estamos, Señor, lo ponemos en tus manos, Señor. Ayúdanos a ser como José, Señor. Ayúdanos a tener esa oportunidad, Padre, de perdonar a las personas que nos han hecho daño, Señor. Renunciamos, Señor, a cargar con amargura, renunciamos a cargar, Señor, con deseos de venganza, con deseos negativos, Señor, que solamente hacen que nosotros sigamos viviendo envenenados, Señor. Lo soltamos y lo ponemos delante de ti, Señor. Lo entregamos, Padre, para que tú nos ayudes a perdonar genuinamente, Señor, como acabamos de ver hoy. Ayúdanos, Señor, a tener ese momento de discreción para poderlos perdonar. Ayúdanos, Señor, a poder, Padre, más que olvidar lo que nos hicieron, superar esa ofensa, Señor. Ayúdanos a no buscar venganza, sino buscar restauración, Señor, y ayúdanos también a bendecir las vidas de quienes nos han ofendido, tal como tú, Señor, nos bendices, Señor, a pesar de que somos inmerecedores, Señor.
Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén.